ratificada y comienza un proceso sistemático de expoliación de la tierra indígena y construcción de los grandes latifundios. Es el peor momento de la relación entre la sociedad blanca y la sociedad india en Bolivia. A partir de ahora, ante cualquier autoridad, las comunidades o excomunidades serán representados por apoderados. Uno de esos apoderados se llama Pablo Zárate, que se conocería luego como el temible Vilca. Sin ninguna duda, y a pesar del hecho colectivo del movimiento y el levantamiento indígena de 1899, el máximo caudillo indio de ese momento. En 1896 se comprueba la relación estrecha entre Pablo Zárate y el coronel José Manuel Pando. Desde Taraco, Zárate le escribe una carta a Pando. Mi siempre respetado señor coronel Pando, con toda humildad y propósito de saludarle, deseo te conserves bueno de salud, yo quedando bueno a sus órdenes. Y le pide, cuando te vayas usted a Sucre o a Oruro, hasta dejarme allá una carta memorial, quiero para saber con más yo y nuestro comercio de las noticias de cartas que ha llegado o no del Sucre, como lo que ha llegado del Congreso. Quiero saberme también para nosotros los indígenas. El apoderado rural le pide al coronel de la ciudad información del Congreso y del sistema legal para que sus apoderados precisamente sepan cuál es la situación de sus trámites de reivindicación de tierras. En 1899 la evidente relación entre Zárate y Pando va a concretarse en una alianza fundamental. Ambos están utilizándose mutuamente. Pando quiere a la indiada, como la llama la prensa liberal de la época, para servir de carne de cañón y hacer fuerza fundamental frente a los constitucionales. Zárate quiere la legitimidad que le da esa alianza para organizar junto a otros caciques indígenas un levantamiento general que tiene mucho más que simplemente llevar a Pando al poder. ¡Fuego! Y finalmente las fuerzas en conflicto rompen fuego. La primera confrontación se da en las proximidades del Alto de la Paz. Es una pequeña escaramuza, pero es la primera escalada militar del conflicto. En esos días Pando no está ya en la ciudad de La Paz. Se ha trasladado a Sicacica, donde va a instalar su cuartel general de operaciones. El ejército constitucional está militarmente mejor pertrechado, pero no tiene ninguna posibilidad de contacto adecuado con sus fuentes de abastecimiento. La solución, enviar un batallón, el Bisoño Sucre, para que busque en Corocoro, por la fuerza, abastecimiento de forraje y comida para las tropas. Los ejércitos que habían salido de acá delirantes como señoritos de las clases altas de Sucre. La llegada del Sucre a Corocoro fue desafortunada. El recuerdo de los húsares que estuvieron 10 días antes cometiendo grandes abusos contra la población y los indígenas provocó el permanente hostigamiento tanto dentro de la población como fuera de ella. En pocas horas, Corocoro quedó totalmente rodeado. Los jóvenes oficiales de húsares, que apenas tenían 10 tiros, no pudieron defenderse adecuadamente. Lo único que les quedaba era la fuga. No habían podido conseguir ni pertrechos ni vituallas. Además, tenían que intentar salvar sus vidas. Al amanecer, los nerviosos soldados montados a caballo empezaron a disparar a diestra y siniestra. El contingente indígena no pudo responder porque no tenía las armas suficientes ni adecuadas. El saldo, 27 indios muertos, 2 muertos del batallón Sucre y el resto se da a la fuga. El escenario de la confrontación militar entre constitucionales y federales se da en la línea que es hoy la carretera entre La Paz y Oruro. Los puntos más importantes son Ayoayo, Sicacica, Panduro, Oruro, y en el actual camino entre Oruro y Cochabamba, Paria y el llamado Crucero de Copacabana. El 24 de enero de 1899 se produce el primer combate importante, llamado del Primer Crucero, en Cosmini, cerca de Ayoayo, el crucero precisamente de Chacoma, donde hacen cruz los caminos hacia el Uribay y hacia Ayoayo. Los regimientos federales Avaroa y Vanguardia, alrededor de 250 efectivos, avistan a las 11 de la mañana al enemigo. Se trata de un convoy que está llevando pertrechos desde Oruro hacia Viacha, donde está Fernández Alonso. Está a su cargo otra vez el malhadado Escuadrón Sucre y tropa cochabambina.
Pando está al mando de los federales. Los constitucionales se ven sorprendidos y apenas tienen tiempo de organizarse. El coronel Pando, que ve las inexpertas y asustadizas tropas del Sucre y Cochabamba, ordena el avance de la Baroa sobre la línea enemiga y el rompimiento de fuego. Las instrucciones de Pando son claras, deben concentrarse sobre los furgones para evitar a los jóvenes combatientes del ejército del sur bajas inútiles. El historiador Ramiro Condarco relata: las fuerzas constitucionales mantienen fuego nutrido durante 12 minutos. En tanto, 2 furgones han retrocedido hacia Ayoayo. El largo alcance y el poder destructivo de los proyectiles Mannlicher inmovilizan rápidamente los furgones restantes. De pronto, un proyectil inflama la carga explosiva de uno de los furgones, provocando una impresionante y estruendosa detonación. Este casual y curioso hecho desata el pánico y termina por desbaratar las filas constitucionalistas que se dan a la fuga. Las tropas derrotadas en retirada deciden dejar en Ayoayo para que descansen y se recuperen precisamente al grupo de soldados que están heridos bajo la protección del capellán José María Fernández de Córdoba. Sería una decisión trágica. Una impresionante multitud de indígenas se había congregado alrededor del combate del crucero y se lanzó en persecución de la tropa dispersa. Una gran parte llega a Ayoayo, la sitia, y en horas de la tarde entra en el pueblo enardecida. El grupo de heridos y el capellán se refugian en el templo creyendo que es un lugar seguro, pero es una decisión absolutamente inútil. La muchedumbre llega hasta las mismas puertas del templo. Primero asesinan a uno de los vecinos, Blacut, que queda en medio de un charco de sangre, dice Ramiro Condarco, tibia y vaporosa, convulso todavía su cuerpo martirizado. El pequeño templo de Ayoayo fue el escenario de la más brutal y bárbara hecatombe. La sangre de las víctimas enrojeció su suelo palmo a palmo. Las escenas de terror comenzaron en el patio de ingreso, precedido de pequeños arcos de piedra. Llegaron a los umbrales del edificio y terminaron en el atrio. Allí perdieron la vida a manos de la multitud enfurecida 27 soldados del escuadrón Sucre, tristemente arrastrados por la irresponsabilidad de gobernantes y revolucionarios a la tormenta de una guerra sangrienta y cruel. Allí murió el jefe Melitón Sanginés y, por supuesto, el sacerdote José Rodríguez y el capellán José María Fernández de Córdoba. La reacción más demoledora después de conocerse el crimen fue la del expresidente de Bolivia, Mariano Baptista Caserta, que publicó un artículo con el título Lugentis Campi, Campos del Dolor. Allí deja ver la visión profundamente racista de toda una élite de poder que no puede aceptar al mundo indígena. ¿Qué hay en el fondo tenebroso de esos seres? ¿Qué género de sensaciones se remueven allí? ¿Y cómo descubrirlas con nuestro espanto de lo inverosímil? No hablan en sus bureos, gesticulan apenas como imbéciles. Los he visto, a fuerza de tanto líquido infiltrado, su ojo se torna atónito, vidrioso, cuelgan sus belfos secretadores, húmedos, guturan. ¿Qué dicen? El vecindario de La Paz, la clase letrada y cristiana, la que vive dentro de una atmósfera de civilización, tiene a los aymaras en horror. El desastre de Cosmini desmoraliza profundamente al presidente Fernández, que después de conferenciar con su alto mando, decide retirarse de Viacha. Desiste total y definitivamente de atacar a La Paz y vuelve hacia Oruro para convertir esa ciudad en su cuartel general. Mientras tanto, Pando en Sicacica escribe 2 documentos, uno para los constitucionales, pero el más importante a sus correligionarios del país, donde el líder liberal expresa claramente sus ideas. Habla de una revolución o una guerra que es solo un medio de regeneración política. ¿El federalismo? Responde el coronel, eso dependerá de una convención nacional. Fue una toma del poder con un golpe de Estado en la que se movilizó a las masas campesinas para tener la superioridad bélica, etcétera, que en un primer momento no la tuvo Pando. El movimiento indígena, por un lado, también me parece que también tenía sus propias opciones, ¿no? Como que ambos se jugaron, ¿no?
su estrategia, pero claro, los que perdieron fueron los indígenas. Yo admiro mucho al general Pando, más que a Montes, tal vez, porque fue un hombre que en ese momento vio lo que el país necesitaba, aunque traicionó, es una palabra que no me gusta usar porque uno no sabe la conciencia de las personas en determinados momentos, pero echó marcha atrás en el proyecto federal que su pueblo quería. A fines de febrero y principios de marzo de 1899, el movimiento indígena comienza a tomar independencia. Se producen levantamientos en Chayapata, Sorasora, Caracollo, Caracato, Luribay, Sicacica, Inquisibe, Escola, Cajuata, Yaco, decenas de poblaciones donde líderes indígenas, no solamente el Zárate Vilca, Juan Lero, Asensio Fuentes, Lorenzo Ramírez, José Tellería, Mariano Inca, Cruz Mamani, están pensando por su propia cuenta y están proponiendo una salida que puede ser un gran levantamiento nacional. Pero el hecho más terrible de toda la historia de la Guerra Federal se da el 1 de marzo de 1899 en Mohosa, y las víctimas no son soldados chuquisaqueños, sino huestes del coronel Pando, precisamente el escuadrón que lleva su nombre, el Escuadrón Pando, bajo el mando de Arturo Eguino, que se ve rodeado por los indios de varias comunidades que están liderizados por Lorenzo Ramírez. Al salir de Mohosa, después de haber cometido algunos abusos, el Escuadrón Pando es rodeado por la hueste de Ramírez. Tras el hostigamiento, este parlamenta con Eguino y de manera insólita convence al jefe del escuadrón para que le entregue sus armas en prueba de buena voluntad. Desarmados ingenuamente, vuelven a Mohosa, son rodeados y custodiados. Se refugian, igual que lo hicieron antes, en el templo. Los soldados entonces son cruelmente asesinados por los indios, que matan en una sola noche a más de 130 efectivos de ese regimiento. Pareciera que la violencia indígena es irracional y no tiene límites. Es la respuesta a una terrible historia de explotación, que había comenzado antes de la República, pero que en la República había tenido ejemplos ciertamente dramáticos. Los hechos de violencia que han sufrido las poblaciones indígenas en el plano cotidiano son tan increíbles. Tú puedes contar por miles, por cientos, las injusticias, el dolor, los ojos sacados de un bastonazo, las piernas rotas por un patrón, las casas quemadas. Lo que ha hecho Roberto Choque, la enumeración de los daños, y contar las ovejas que han quemado, las llamas, y la pérdida de capital productivo. Zárate Vilca, que tiene control sobre Caracollo y está cercando Oruro, decide interrumpir el viaje del general Vargas, que va a buscar el sitio de Cochabamba. Y en Guayas se enfrenta con 3.000 indígenas al ejército de Vargas, que va hacia la capital del valle. Tras 3 intentos de ataque en verdaderas oleadas suicidas, 150 indígenas quedan muertos en el campo de batalla tras los disparos del ejército constitucional. Vargas iba en vano a Cochabamba, que había rendido ante los federales el 23 de marzo. Pero el día decisivo sería el 10 de abril de 1899, en las proximidades de Paria, donde hacen cruce el camino de Oruro a Lequepalca con el camino de Paria a Caracollo. Allí había un cebadal que ocupaba aproximadamente 12 hectáreas, donde se instaló el ejército federal del coronel Pando. Delante suyo, un contingente importante de indígenas con algunos tiradores y gente de a caballo, protegiendo y cubriendo a los federales. Detrás, los indígenas de Humala para cubrir la retaguardia. El presidente Severo Fernández Alonso sale de Oruro y desconoce que Pando está en las inmediaciones de Paria. Cuando llega, encuentra a los indígenas y envía a 2 escuadrones, Húsares y Bolívar, que tienen el primer contacto armado y dejan más de 30 indios tendidos en el campo sin darse cuenta todavía de la presencia de los federales. El ejército constitucional está comandado por el general Julián María López, que cuenta con 6 batallones, 2 escuadrones y varios efectivos de artillería de campaña, de montaña y quienes están encargados de las ametralladoras. ¿Cuántas son las piezas de artillería? 4 ametralladoras, 6 cañones Krupp de campaña,
4 cañones Krupp de montaña, un total de 14 piezas. El efectivo de los constitucionales son 1.966 hombres. Por su parte, el ejército federal está comandado por el coronel José Manuel Pando. Ha dividido su ejército en 3 divisiones, un total de 6 batallones, el escuadrón Avaroa, el escuadrón Murillo, y tiene solamente una pieza de artillería, el famoso cañón Gualaicho, que había estado ya combatiendo en el Alto de la Alianza. Los federales son un total de 1.820 hombres, algo menos que el ejército constitucional. A las 2:05 de la tarde comienza el grueso del combate. López ha decidido colocar a 3 batallones en el flanco abierto, 25 de Mayo, Olañeta en el centro y Alonso, mientras que Pando dispone en orden abierto al batallón Loa, a Lomasuyos y al Murillo. A las 3:30 de la tarde el Murillo rompe fuego mientras avanza hacia posiciones enemigas, lo que da pie a un avance de todos los batallones federales. Los constitucionales contraatacan, presionan sobre el Murillo, lo que fuerza a la Avaroa de reserva a entrar en combate. En el fragor de la batalla, López ordena la entrada en acción de la reserva, batallones Aroma y Sucre. Los del Aroma se niegan en rotundo a combatir, lo que genera una desmoralización colectiva en el ejército constitucional. Además, el batallón 25 de Mayo y el Olañeta flaquean porque se les ha agotado la munición. La defensa queda en manos del batallón Alonso, que resiste un tiempo más y termina por cubrir la retirada del Olañeta y el 25 de Mayo. Es el atardecer de ese 10 de abril. El presidente Severo Fernández Alonso se da cuenta de que la batalla está perdida y ordena la retirada definitiva hacia Oruro. El triunfo del coronel Pando es definitivo. Tanto, todas las piezas de artillería son capturadas por los federales en un campo de batalla desolado con más de 250 muertos y más de 300 heridos de ambos bandos. En la Guerra Federal, como en la mayor parte de los momentos cruciales de la historia, esta, la nuestra o cualquier otra, juegan intereses, juegan posiciones de poder, juegan defensas específicas de cosas concretas, juega la manipulación, el uso y el desechar a determinadas personas o a determinadas causas. Esa alianza circunstancial dramática, con casos como el de Mooza, por ejemplo, entre los liberales y los aymaras, fue un ejemplo de ese concepto de uso, de ese concepto de manipulación, de ese concepto de intereses ocultos detrás de aquellas cosas que eran bandera. El resultado parecía el éxito y la euforia del 12 de abril de 1899, con la entrada triunfal del ejército y los indígenas en Oruro. Pero todavía venía un desenlace, la pregunta fundamental sobre el federalismo. ¿Cuál fue la bandera de los liberales para derrotar a los conservadores? ¿Cuál fue la bandera de la paz para derrotar a Sucre? El federalismo. Bolivia debía convertirse en una nación federal, que no era una idea nueva, que era una idea que desde Ibáñez, pasando por Lucas Mendoza de la Tapia, se había debatido de manera muy importante en el propio Congreso boliviano. Pero en todo caso, en la Guerra Federal era la bandera de combate. ¿Qué pasó con el federalismo? ¿Qué hizo el caudillo ganador de la Guerra Federal, José Manuel Pando, con la demanda de la paz para ser capital de la República? ¿Qué hizo el propio Pando cuando tuvo que decidir entre la Bolivia federal y la Bolivia unitaria? ¿Qué fue lo que devino finalmente en la relación circunstancial entre Pando y Zárate Vilca? ¿Cuál fue el desenlace de ambos personajes? ¿Cómo terminaron sus vidas, Zárate y Pando? ¿Cómo devino el futuro de Bolivia en ese 1899? Es el 12 de abril de 1899. El coronel José Manuel Pando entra triunfante a Oruro y a su lado está el caudillo Pablo Zárate Vilca con sus huestes que invaden la ciudad del Pagador. Es una presencia pacífica
pero ya se están adelantando los hechos que van a dividir definitivamente a federales de indígenas. Pando está preocupado y ha adelantado ya varios telegramas indicando que hay que frenar la expansión de los indígenas. Represión es la palabra que se usa. Ya no son necesarios los servicios bélicos de la raza indígena, es la frase que con un alto grado de cinismo están diciendo los liberales. Pocos días después, la ilusión de un gran levantamiento que aparentemente estaba previsto para el 3 de mayo va a caerse en pedazos con la detención de los líderes indígenas. En tanto, el presidente Severo Fernández Alonso ha hecho mutis por el foro. Ha abandonado Bolivia, resignando la presidencia de la República. Hubo debilidad, inoportunidad y también desconfianza en sus propias fuerzas, porque siempre pensaron que podían desbandarse y pasarse al liberalismo, porque ideológicamente esa juventud chuquisaqueña que había ido en las fuerzas de Alonso eran liberales. La Paz, huelga decirlo, vive una verdadera euforia. El triunfo se ha conocido el día 12, se hacen marchas, juegos florales, celebraciones de todo tipo. La Junta Revolucionaria decide hacerle un homenaje especial al coronel vencedor de la Guerra Federal. Pero la decisión más importante se da el 15 de abril. La Junta Revolucionaria decreta que La Paz es desde ese día capital oficial de la República de Bolivia. Inmediatamente le envían un telegrama al coronel Pando que los deja con los crespos hechos y les deja un balde de agua fría. No acepta esa decisión. Es irresponsable, dice. Quiero evitar más derramamientos de sangre. Si algo nos queda de sensatez, levantemos ese decreto. Varios días de tira y afloja, finalmente el 19 la personalidad de José Manuel Pando se impone y convence a los otros miembros de la Junta dejar postergada esta discusión hasta la próxima Convención Nacional. El 22 de abril es el último estertor de los indígenas. Un general llamado Feliciano Vilca se proclama presidente en el sur. Duraría muy pocas horas. El 23, Juan Lero es apresado en Peñas y Pablo Zárate Vilca apresado en Sicacica. El gran levantamiento indígena queda frustrado. El 24 de abril la Junta Federal se traslada de La Paz a Oruro y durante 6 meses esa ciudad es la capital de la República hasta la instalación el 20 de octubre de 1899 de la Convención Nacional, cuyo primer acto es la elección de presidente de la República. El ya general José Manuel Pando es elegido presidente por un total de 54 votos sobre 57. Lucio Pérez Velasco, primer vicepresidente, con 40 votos, y Aníbal Capriles, segundo vicepresidente, con 39 votos. Pero lo verdaderamente esencial, la sustancia de la convención es, ¿va a ir Bolivia al federalismo o no? ¿Sirvió para algo la guerra federal? Una guerra, se ignoran los resultados de una guerra, se llamó guerra federal, La Paz quería el federalismo. Hubo un gobernador, se llamó así, del Estado Federal de La Paz, don Federico Suazo. La primera gran batalla de los parlamentarios es si se adopta o no la Constitución de 1880. Tras arduo debate, se impone la mayoría por adoptar la Constitución mencionada. Es un triunfo que adelanta ya que no habría federalismo, porque es obvio, esa Constitución, como todas, habla de una república unitaria. A pesar de ello, se abre el debate sobre el federalismo. Quienes son favorables, lúcidos oradores como Ismael Vázquez o Federico Díez de Medina, Eufronio Vizcarra, Sabino Pinilla. Quienes están en contra del federalismo, Juan Misael Saracho, Eliodoro Villazón, Pastor Sáenz, entre otros. El debate es acalorado y se llega a un empate. Pero el presidente Pando tiene ya una decisión tomada. Él y sus ministros influyen sobre los parlamentarios y finalmente le piden al presidente del Parlamento, Lucio Pérez Velasco, que dirima con el voto. La fórmula de salida salomónica la da don Miguel Velasco, que dice, vamos a aplazar esta decisión. Y el vicepresidente de la República aprueba la moción de aplazamiento hasta una próxima legislatura. Nunca más el Parlamento debatió el tema del federalismo. Mientras tanto, los caudillos indígenas Cruz Mamani, Juan Lero y Pablo Zárate, el temible Vilca, guardan detención en la cárcel de Oruro. Se han abierto contra ellos 2 procesos, uno por la masacre de Ayoayo y el otro por la masacre de Moza. Cruz Mamani intenta fugar y es muerto en la propia cárcel de Oruro.
Juan Lero muere a los 60 años en prisión sin haber conocido su sentencia. Zárate Vilca tendría que esperar más de 2 años detenido. Finalmente se lo declara inocente en Ayoayo, pero se dice que Mohoza tiene que continuar el proceso. En 1903, camino a La Paz, dizque en intento de fuga, Pablo Zárate, el caudillo indígena, es muerto por sus custodios y así termina una de las etapas más impresionantes de la historia indígena de nuestro país. A Severo Fernández Alonso, el presidente derrocado, le tocaría todavía una larga vida pública, como embajador, como parlamentario y como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Moriría en 1925 después de haberle prestado grandes servicios al país. En tanto, la figura cimera de la Guerra Federal, José Manuel Pando, va a gobernar durante 4 años a Bolivia. Le tocará enfrentar la Guerra del Acre en 1903 y enfrentarla valientemente al frente de sus tropas a pesar de la derrota. Le tocará también abrir lo que sería uno de los momentos más importantes de la modernización y transformación de Bolivia. Su sede es ya La Paz, que sería durante todo el siglo XX la capital de facto de Bolivia y la primera ciudad de nuestra patria. Ese nuevo país que nacía en 1900 no cambiaba, sin embargo, el eje de la Bolivia oligárquica que recién moriría con la Guerra del Chaco. Los liberales gobernaron hasta 1920. Fueron derrocados por sus hermanos disidentes, los republicanos. Y a José Manuel Pando le tocó un destino trágico. Fue asesinado en 1916 en las alturas del Quenco, en la ciudad que más amaba. Una muerte dramática, una muerte terrible para un hombre que tuvo en sus manos las decisiones más importantes del cambio de siglo en Bolivia. De 1899, en el Congreso reunido en Oruro, Bolivia no se convirtió en nación federal. El hombre más poderoso del país en ese momento, José Manuel Pando, le dijo a los paceños: no vamos a reivindicar la capital, Sucre seguirá siendo la capital, porque si no, la guerra continuará. Y le dijo al presidente del Congreso: no quiero una Bolivia federal. Deja esto para las calendas griegas, que otro Congreso discuta si Bolivia será federal o no. Ahora reconocemos la Constitución de 1880. Y Bolivia no fue una nación federal. Zárate Vilca murió asesinado por quienes habían sido sus aliados. José Manuel Pando, pocos años después, murió asesinado. Destino trágico, el de ambos personajes excepcionales que construyeron el siglo XX, como también lo construyó Severo Fernández Alonso, con el último esfuerzo por defender el concepto de constitucionalidad como él lo entendía. El futuro fue otro que aquel que se convirtió en bandera para llevar adelante la guerra, la muerte y la confrontación. Bolivia, en el siglo XXI, tiene que responder preguntas muy parecidas. Bolivia en el siglo XXI tiene que demostrarse a sí misma que es posible, sin violencia, sin confrontación y sin sangre, resolver los desafíos de la integración y de la inclusión. El mundo indígena es en el siglo XXI protagonista. El mundo más allá de los Andes es en el siglo XXI protagonista. Si la palabra federalismo se cambia por la palabra autonomía, podemos encontrar similitudes y responder sí, sin banderas mentirosas, y responder sí, con la capacidad y la racionalidad para entender que este es un escenario común, que este es un manto que nos cubre a todos, ese manto que se llama Bolivia, ese desafío que es no repetir dramáticamente los errores que la historia nos debe enseñar a no repetir. Ojalá que lo que ocurrió en 1898 y 99 sea una luz de referencia para aquello que debe hacerse mejor, para construir un país mejor.
Bienvenidos. La historia está construida no solamente por comunidades y pueblos, sino también por aquellas figuras señeras que marcaron, por diferentes razones, una huella indeleble en el pasado que se convierte en una lección para seguir en el presente y en el futuro. Es el caso de este programa, una figura que se convirtió en un emblema y en un símbolo, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz es una de las personalidades más significativas de la historia política contemporánea del país, particularmente en el periodo que comienza en la década de los años 60 y que termina brutalmente un 17 de julio de 1980. Pero Marcelo Quiroga, como otras muchas figuras de la historia boliviana, no estuvo exclusivamente dedicado a la vida política. Ese joven, hijo de un prestigioso abogado cochabambino, mostró muy rápidamente su debilidad por el arte, por la creación y por la reflexión. Devino en gran novelista con una obra crucial de la literatura contemporánea del país, Los Deshabitados. Se vinculó al cine, se vinculó a la reflexión intelectual en su conjunto, pero terminó atrapado por la política. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Estas imágenes, cargadas de simbolismo y de metáforas, fueron concebidas y realizadas por Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1959, el mismo año en que se publicó la novela Los Deshabitados. Marcelo, realizador de cine, Marcelo, hombre de letras, Marcelo, intelectual, Marcelo que sería político, que sería un símbolo, que sería la voz trepidante de una sociedad que buscaba el cambio y que lo buscaba comprometido con principios como base esencial de la acción. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Pero la historia contemporánea tiene en esa voz la representación de muchos símbolos, la representación de muchas esperanzas, la posibilidad que él mismo definió con una frase: mañana el pueblo. En 1980, Marcelo Quiroga dejaba la última llama de una antorcha que queda todavía encendida. Nacido en Cochabamba el 13 de marzo de 1931, cuando estábamos en el umbral de la guerra más desgarradora de la historia boliviana, la del Chaco, cuando el hombre símbolo Daniel Salamanca le ofrecía al país redimir en sangre lo que era una historia de desencanto y una historia de desazones. Era el comienzo de una vida que establecería, como aquellos relámpagos, una nueva luz sobre el país. Hijo de don José Antonio Quiroga y de doña Elena Santa Cruz, su padre había trabajado nada más y nada menos, ironías de la vida y de la historia, que para la empresa de Simón Patiño.
el símbolo paradigmático de la rosca, del superestado, de aquel poder sobre el poder que había que combatir desde las bases populares. Marcelo aprendió desde su familia en una vida tranquila, en una infancia primero en Cochabamba y después en La Paz, lo que era la experiencia de los jóvenes más vinculados a la formación de Europa y a las influencias intelectuales de una familia que tenía un sentido profundo del conocimiento, lo que le llevó por los caminos de la literatura, por los caminos de la creación, por la aproximación a la vida artística que no traicionó, ni aun cuando se había dedicado profundamente a la política. Pero en lo humano, ¿cómo descubrir a Marcelo Quiroga sino a través de la amistad? Nos conocimos en el Club Hípico Los Sargentos, teníamos la misma afición y esa afición fue el factor que nos hizo conocernos mejor uno al otro a través de esas caminatas que hacíamos por los barrios que circundaban aquel entonces, los barrios de Calacoto. Mi aprecio personal nació porque yo encontraba en él una personalidad extraordinaria. Primeramente, una cultura humanista vastísima, condiciones de artista, escritor, un hombre muy entendido en música, un hombre, en fin, con el que conversar con él era dejarse llevar por una especie de, ¿qué le diré yo?, de mito presente. Como todo hombre también quizás tenía sus pequeños defectos. Él era una persona que no escuchaba del todo a sus interlocutores. Y si los escuchaba, al poco tiempo de escucharlos ya sabía qué calidad de persona era su interlocutor. Y dependiendo de eso le daba más tiempo o simplemente lo cortaba de golpe. El advenimiento de la revolución de 1952 que estremeció al país tocó también a la familia de Marcelo Quiroga y a él mismo. En los valles de Cochabamba, algunas tierras, nada especialmente grande, fueron sin embargo afectadas por esa revolución emergente que establecía una dimensión distinta del hombre boliviano en relación a la tierra y en relación a la política. La histórica década de los años 50 fue decisiva en la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Años decisivos por su matrimonio con Cristina Trigo y los dos hijos, María Soledad y Rodrigo. Marcelo era una persona realmente excepcional. Las cualidades que todos le conocen a él se expresaban también a nivel humano, familiar. Él tenía un gran amor, una gran ternura, una persona con una inteligencia muy vasta, muy comprensivo, y esto hacía que sea una persona con la que todos podían convivir con felicidad. Él realmente dedicaba un tiempo muy grande a conversar, a tener una relación familiar, colectiva, pero también a conversar con cada uno de nosotros. Teníamos posibilidad de hacer paseos, largas caminatas para conversar sobre temas distintos, cosas que me preocupaban a mí en esa época de adolescencia, temas también más generales que tenían que ver con la literatura, con el arte, con la política también, conversaciones que yo creo que me han dejado una riqueza muy grande. Años decisivos porque conoce de pronto, a través de ese proceso que tuvo sus más y sus menos, la relación directa con una lacerante realidad, porque comienza a formarse en los elementos básicos de la comprensión marxista, aunque de una manera todavía intuitiva, de lo que sería su posición militante de la década de los años 70. Decisivos por los estudios universitarios de Derecho y Filosofía y Letras, por sus viajes fuera del país,
por su posibilidad de conocer una realidad desde otra perspectiva. Porque le permitirían un largo trabajo de catedrático universitario en universidades de Bolivia, Argentina, México, que influyó fuertemente en el mundo académico de la política y las ciencias sociales. Y finalmente, decisivos, porque entonces, en 1959, publica una novela que haría también historia en nuestra literatura, Los deshabitados. Las 6 de la tarde. El padre Justiniano ha llegado a tiempo para oír el tañido de las campanas y ver el vuelo desordenado de las palomas frente a su ventana. Está sentado en un viejo sillón de cuero. Lo prefiere porque ha notado que éste le comunica un vago sentimiento de dignidad. Es esta sensación la que busca cuando llega y ocupa un sillón con aire de estudiada negligencia para recibir a esa hora hecha para la melancolía. Evidentemente hay un sentimiento de soledad común a todos los personajes, una cierta angustia metafísica en varios de ellos, una incomunicación que acentúa ese aislamiento torturante en todos ellos. Era un lector que había leído muchas veces a Proust, A la búsqueda del tiempo perdido. Luego, cuando uno hablaba sobre él de libros, pues inmediatamente se daba cuenta de que devoraba bibliotecas. Era un lector constante, permanente, no un lector que estuviera al tanto de las novedades editoriales, que estuviera buscando cosas nuevas. Era una persona que más bien tendía a regresar sobre las mismas lecturas y hacía muchas lecturas sobre cosas que había leído desde joven. Por ejemplo, Góngora, la obra poética de Góngora, que la leyó también muchísimas veces. Recuerdo que la obra de Rulfo también, Pedro Páramo, le pareció así de un enorme valor en la literatura latinoamericana. Era un apasionado de Beethoven. El himno a la alegría lo transformaba, porque lo único que le faltaba para compartir esa alegría de escuchar el himno de la alegría era cantar en alemán. Pero el destino no había querido a Marcelo Quiroga Santa Cruz como un creador literario de la talla que anunciaba Los deshabitados. Era la política y su compromiso directo con la sociedad boliviana lo que estaba a la vuelta de la esquina. Aunque al final tuvo que sacrificar su faceta y su quehacer literario y artístico por las necesidades y las demandas de la actividad política, pero creo que era una persona que recogía muy bien estas distintas facetas y que él era realmente todo eso. Es decir, yo no podría decir que él era más escritor que político, más político que escritor. Creo que eran ambas cosas o otras cosas más. Aunque cuando él hablaba de cómo se reconocía a sí mismo, cómo se percibía a sí mismo, él se percibía como un escritor. Probablemente es lo que él hubiera querido ser. La influencia de la vida intelectual más profunda, Proust y Góngora, como decía un amigo y su propia hija, la música clásica y el himno a la alegría de Beethoven, como una suerte de gusto recurrente. ¿Cómo fue posible que ese intelectual de tanta influencia occidental y europea terminara tan vinculado a las aspiraciones más profundas del pueblo boliviano? Probablemente porque había un nivel de conciencia, de coherencia, de ejemplo personal que más allá de las ideas marcaría un momento importante de nuestra historia. La construcción de las ideas no es solamente un camino unívoco o es una atracción inmediata
por aquello que te va a marcar a lo largo del tiempo. En el caso de Marcelo Quiroga, como en el de muchos otros políticos, hubo un tránsito desde una línea de compromiso democrático, incluso demoliberal, hasta una convicción marxista muy profunda cuando funda el Partido Socialista I. Y en el interín, en el tránsito entre ambos momentos, una visión nacional revolucionaria. Marcelo Quiroga va a ser protagonista de algunos hitos fundamentales. La interpelación como diputado independiente al gobierno del presidente Barrientos, adelantando lo que sería su compromiso y además una idea recurrente, el tema del petróleo. La nacionalización de la Gulf Oil Company como ministro de Minas y Petróleos de Alfredo Obando Candia. Tras la fundación del Partido Socialista y el exilio, el retorno en la reapertura democrática y un momento crucial para el país y para él, el juicio a la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Probablemente, el golpe de Estado de 1964 que lleva al gobierno al general René Barrientos va a definir un camino que quizás hubiese tenido otra dimensión de no haber ocurrido una circunstancia que la historia boliviana tenía preparada. El surgimiento del militarismo, protagonizado por René Barrientos Ortuño primero y Alfredo Obando después, establecerían para Marcelo Quiroga, primero, la experiencia periodística del Sol, breve pero intensa, en la que los perfiles de la denuncia y los perfiles del compromiso se establecían nítidamente en ese periódico. Pero vendría luego el Parlamento. Tras la elección de René Barrientos Ortuño en 1966 y la promulgación de la Constitución Política del Estado el 13 de febrero de 1967, se establece una presencia independiente y combativa en el Parlamento Nacional. Nunca fue de Falange Socialista Boliviana, eso es algo que hay que aclarar. Él fue invitado como diputado independiente por la Comunidad Demócrata Cristiana, de la que eran miembros el Partido Demócrata Cristiano y Falange Socialista. Hay una carta de José Romero en la cual queda constancia del carácter independiente de esa invitación a Marcelo. Es así como llega al Parlamento. Dos nombres y dos jóvenes, José Ortiz Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz, que buscaban cuestionar al presidente Barrientos, que buscaban cuestionar una sociedad que establecía realidades tan terribles como la masacre de San Juan, o la significación de la presencia guerrillera de Ernesto Che Guevara, que cuestionaban en definitiva al sistema. El joven diputado interpela al ministro de Minas de René Barrientos por la firma del contrato de venta de gas a la Argentina. Tiene la palabra el honorable Quiroga Santa Cruz. Señor presidente, la exportación del gas natural como simple materia prima debe estar condicionada a una compensación, mediante la cual el país beneficiado con la materia prima ceda a Bolivia mercados fronterizos que nos permitan instalar industrias petroquímicas a base de gas natural con carácter regional. Los precios del gas natural en el mercado internacional son artificialmente estipulados en función de los intereses de los trusts petroleros que dominan la industria energética y petroquímica mundial. No constituyen en consecuencia una compensación razonable que justifique su exportación incondicional en beneficio de intereses foráneos, sacrificando el acervo gasífero nacional y sus futuras perspectivas industriales. A Marcelo Quiroga ese yo acuso a René Barrientos le costó el confinamiento y la cárcel, le costó el perder una inmunidad parlamentaria que mostraba también que el poder no quiere contraste alguno en ninguna circunstancia. Marcelo Quiroga se forja como parlamentario en esos años de juventud para mostrar toda su fuerza una década más tarde, pero era ya el anuncio de lo que en 1969-70 se convertiría en la experiencia nacional revolucionaria más importante desde 1952. Y a partir del año 66, un poco antes, Marcelo se comienza a vincular a la intelectualidad progresista de ese momento, de Sergio Almaraz Paz, René Zabaleta y otras figuras de entonces.
Y es ahí que él comienza a hacer un estudio cada vez más serio, más sistemático del marxismo, y termina finalmente en el año 71 fundando el Partido Socialista bajo la doctrina socialista, ¿no? bajo el marxismo. Hay por lo tanto una trayectoria que no diré que va de la derecha hacia la izquierda, pero va de una posición demócrata, una posición democrática que reconoce ciertos principios de liberalismo, hacia una adscripción cada vez más clara sobre lo que él llamaba el campo popular y en su expresión ideológica en el marxismo. El 26 de septiembre de 1969 es derrocado el presidente constitucional Luis Adolfo Siles Salinas. Lo sustituye el general Alfredo Obando, que tiene que mostrarle al país una razón muy importante para justificar esa acción. El nombramiento de un joven gabinete de intelectuales y combatientes luchadores desde el punto de vista de las ideas de izquierda establece ya una nueva relación. Allí estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz como ministro de Minas y Petróleos. Muy pocos días después, el 17 de octubre, el gobierno hace conocer una medida que sacude a la nación y a los Estados Unidos: la nacionalización de la Gulf Oil Company y la reversión de todas esas propiedades a la empresa estatal del petróleo. El inspirador se llamaba Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz es el impulsor, el generador de la idea, el que reúne a los civiles, el que planifica, el que impulsa, el que no pierde en ningún momento el coraje necesario para hacer frente a estas circunstancias difíciles. La figura central en este proceso fue Marcelo. El registro histórico de ese acontecimiento le cupo al cineasta Antonio Eguino, miembro del grupo Ucamau, con una película cuyo nombre lo dice todo: Basta. El entonces ministro de Economía, coronel Edmundo Valencia, que daban a entender que tal vez era mejor reconsiderar la medida y que las consecuencias podrían ser muy drásticas para el país. Ante ese temor de que esta idea se esparciera y al final no dictáramos el decreto, entonces se precipitó y Marcelo Quiroga, a fin de que de una vez por todas saliera a la luz pública, hizo unas declaraciones de prensa. El 17 de octubre de 1969, el pueblo de Bolivia dijo basta. El 17 de octubre, el pueblo boliviano resolvió dejar de sufrir la historia y se lanzó de nuevo a construirla. Tú, asesina doméstica. Tú, asesina extranjera. Tú, conspiradora internacional. Tú, conjunto de vándalos y ladrones de este continente, sal de Sudamérica. Esto le dijo un senador norteamericano a la Standard Oil cuando la guerra del Chaco. Esto le decimos ahora a la Gulf. Sergio Almaraz señaló: el Código del Petróleo y la presencia de Gulf en Bolivia significan la liquidación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Humberto Vázquez Machicado condenó el carácter antiboliviano del Código. Desde el Parlamento y la radio, Marcelo Quiroga Santa Cruz denunciaba la entrega. El pueblo sabía que si perdía el gas y el petróleo, estaba perdiendo su dignidad.
libramos una batalla por la emancipación. La nacionalización de la GULF es una victoria nacional. Para que nuevas victorias afirmen nuestra liberación, se necesita la participación directa del pueblo, de toda la ciudadanía. La nacionalización de la GALF, sin embargo, había sido planteada aceptando una compensación por la expropiación de los bienes que quedaron en propiedad del Estado, y Bolivia pagó varios millones de dólares por ese concepto. Estaba contemplada dentro del decreto ley, porque era una utopía el no pagar. Nos habríamos realmente cercenado nosotros mismos. Y eso es lo que las fuerzas de la izquierda extrema, con la característica que siempre tienen de ir a cosas totalmente irreales, decían que no hay que pagar. Pero la historia tiene sus propios designios. En 1970, el entonces ministro de Energía e Hidrocarburos, Marcelo Quiroga, muestra sus diferencias con el ministro del Interior, el coronel Juan Ayoroa Ayoroa. El gobierno de Obando sufre serias tensiones. Hay violencia externa. Las guerrillas de Teoponte son terriblemente aniquiladas y Marcelo Quiroga renuncia. Sería la última vez que estaría ligado al poder del Estado. Sufrió el gobierno demasiadas presiones y tuvo que virar notablemente. En esta época Marcelo decidió ya renunciar al ministerio porque vio que era imposible avanzar en sentido del interés nacional y popular. Inmediatamente después de su renuncia, ese gobierno cambió diametralmente. Marcelo renuncia por las presiones del grupo derechista del ejército y finalmente Obando decide renunciar. Yo le redacté la renuncia a pedido suyo y lo acompañamos con los ministros Bonifaz y Quintanilla al asilo en la Embajada Argentina. No sabíamos qué iba a suceder. Se hablaba de que iban a asaltar la casa del general Obando, extremo al que no se llegó. En todo caso, en esas circunstancias sube el general Torres al Alto y se hace fuerte en la base aérea y trastoca todos los planes del grupo derechista del ejército. Desde entonces protagonizaría la lucha desde el llano. En 1971, siendo ya presidente el general Juan José Torres, Marcelo Quiroga da un paso histórico para él mismo y para el país: la fundación del Partido Socialista. Era simbólicamente, paradigmáticamente, el 1 de mayo de 1971, en la populosa Plaza Pérez Velasco. En medio de los gases y de los discursos, Marcelo genera una de las experiencias políticas más importantes y más dinámicas de nuestra política contemporánea. Estuve invitado a la fundación del PS1 en un teatro que había en la calle Comercio, que no recuerdo cómo se llama ahora, que fue interrumpido por una amenaza de bomba y salimos toda la gente a San Francisco y como dijo Marcelo en una de sus frases inolvidables, este es un partido que se funda en la calle. Aún en ese momento, Marcelo dejó en claro que la contradicción fundamental no era solamente entre la nación y el imperialismo, como sostenía el nacionalismo revolucionario, sino que dentro de la nación habían diferencias de clase muy importantes, ¿no? Lo dicen varios escritos de esa época, de manera que, por un lado, forma parte de la corriente nacionalista, y en el caso de la experiencia de Obando, incluso del nacionalismo militar, que tuvo su expresión en Bolivia a través de Obando, en el Perú con Velasco Alvarado,
Pero ya entonces él tenía una diferenciación, ya había incorporado los conceptos de clase que son propios de la doctrina marxista. Era el anuncio de una radicalización del proceso político boliviano que culmina en junio de ese mismo año con la creación de la Asamblea Popular. Juan Lechino Oquendo, el máximo ejecutivo de ese nuevo órgano, Guillermo Lora desde el punto de vista ideológico, Oscar Eid representando a los estudiantes universitarios, son algunos de los nombres junto a Filemón Escobar y otros destacados líderes de la izquierda que van a propulsar una experiencia inédita, extraordinariamente radicalizada, al punto que fue una de las fuerzas que tensionaron con la retórica ultrarrevolucionaria el debilitamiento final y a la caída del gobierno de Juan José Torres. El 21 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez se hace del poder, apoyado por los sectores conservadores, la empresa privada, dos partidos tradicionales aliados paradójicamente, Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, la estructura de un nuevo poder desde la derecha en la reconstrucción de una versión militarista del nacionalismo. El general Banzer establece 7 años de gobierno férreo, una dictadura que en sus primeros momentos tuvo el ejercicio de la violencia y la restricción y el no respeto a las libertades de los ciudadanos como uno de sus elementos más importantes. Cierre de las universidades, prohibición de los sindicatos, violencia ejercida contra los sectores de oposición determinan la constitución de una nueva etapa histórica del país. Marcelo Quiroga, inscrito ya plena y explícitamente en la interpretación y la acción marxista, va a salir al exilio. Primero a Chile, al Chile revolucionario de Allende, luego a la Argentina. Tiene que salir de ese país por las amenazas de la AAA. Para terminar su exilio en México, donde ejerce el periodismo y la cátedra universitaria, donde escribe columnas brillantes criticando duramente al régimen establecido en 1971, desde donde defiende los recursos naturales, el gas, nuestro patrimonio, desde donde concibe la posibilidad de una nueva sociedad ante la evidencia de la próxima reapertura democrática. En 1978, junto a la heroica huelga de las 4 mujeres mineras que fuerzan al general Banzer a establecer un proceso genuino de reapertura democrática, Marcelo Quiroga Santa Cruz se suma a las fuerzas progresistas y de izquierda que buscan un nuevo país. Allí estaban la Unidad Democrática y Popular y el Partido Socialista 1. No se pudo lograr la unidad, se generaron tensiones, pero se estableció una constatación. El pueblo volvía por sus fueros en la recuperación democrática desde una perspectiva que tenía entonces una ideología nítidamente vinculada a la izquierda y al marxismo. Cuando él regresa del exilio, entra clandestinamente a Bolivia a fines del año 77, se produce una escisión dentro del Partido Socialista. Él desconoce a Ponte Burela, que había suscrito un convenio con el MNR para concurrir a las elecciones del año 78 en un frente. Jerjes Justiniano y Aponte Burela quedan a un lado, Marcelo queda solo al otro lado. Se queda él con la fracción minoritaria, y de ahí viene el nombre de Partido Socialista 1. La Corte Electoral le exigió ponerle alguna distinción